¿Cómo está usted, doctor? Buen día, Jimmy. Muy bien. Un saludo para todos. Hay un fallo de la Corte Constitucional muy reciente que de alguna manera pretende regular, modular la prisión preventiva. Para comenzar a entenderlo, exactamente en qué consiste ese fallo. Sí, Jimmy. Efectivamente es un fallo muy reciente, 18 de agosto, que se ha dictado en la Corte Constitucional. Antes de referirme al fallo, quisiera explicar brevemente cómo funciona el sistema de la prisión preventiva. Correcto. Para poder entender la importancia del fallo. En el Ecuador hay una constitución elegida, votada por el pueblo, que determina que la prisión preventiva es una decisión que pueden adoptar los jueces en lo que se llama de última ratio. Es decir, la última posibilidad. No es lo mismo, digamos. Claro. Se pueden, en un proceso penal, cuando alguien comete un delito, se pueden tomar varias medidas que se llaman cautelares. Correcto. Por ejemplo, presentarse cada cierto tiempo ante un fiscal, no salir del país, usar un grillete. El último, la prisión preventiva. Es decir, cuando no funciona ni el grillete, ni la prohibición, ni la presentación, prisión preventiva. En ese esquema normal, había una disposición en el Código Penal, Código Orgánico Integral Penal, que decía, una vez dictada la prisión preventiva, esta podrá sustituirse, suspenderse, eliminarse, si aparecen nuevos elementos en el proceso, excepto en los delitos que se sancionan con prisión de más de 5 años. ¿Qué significa? Viene un delito menor, alguien lanza piedras por allí, rompe un vidrio, lo cogen infraganti, lo que se llama en delito flagrante, lo detienen, el juez dicta una prisión preventiva. Muy bien, pues ocurre que durante la investigación se dan cuenta de que el señor no fue realmente quien lanzó la piedra, sino que había 4 sujetos y que fue uno de los otros 4 el que la lanzó. Entonces se pide una sustitución y dicen, mire, como todavía se está investigando, no hay sentencia, no me tenga preso, déjeme defender en libertad y oblígueme a presentarme cada 8 días a la fiscalía. Muy bien. ¿Se puede cambiar en ese escenario? Sí. ¿Cuándo? Cuando el delito es hasta 5 años. Pero ocurre que en muchos otros delitos le dictaron la prisión preventiva y si la pena es de más de 5 años ya no se puede sustituir ni cambiar y esa persona tiene que estar presa hasta que termine el juicio penal. Bien. Se da un caso en Quito, un proceso judicial. Se detiene a varias personas de forma flagrante, cometiendo aparentemente un robo. Entonces estas personas van a la fiscalía, a la unidad de flagrancia, y en flagrancia, el juez de flagrancia dice, aquí hay elementos, han sido detenidos cometiendo el robo, pues va a la prisión preventiva. Se dicta esa prisión preventiva que se sanciona entre 5 y 7 años. Es decir, estamos en el supuesto en que no se puede sustituir. No obstante, los abogados le plantean a la jueza, señora jueza, mire, han cambiado los escenarios. Nuestros clientes, los abogados dicen, nuestros clientes no son los responsables. Y por tanto, sustituye usted la prisión preventiva. Y la jueza, una jueza de apellido Campaña, no es nada para mí, la jueza dice, puede tener mucho sentido esto. Entonces lo que voy a hacer es, voy a pedir un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Porque me parece, dice la jueza, que esta disposición del Código Orgánico que me impide sustituir está en contradicción con la Constitución. Correcto. Porque en la Constitución están los principios generales del garantismo penal y entonces ella consulta a la Corte. No obstante, en lo que es una pena, esto estamos hablando del año 2020, ¿no? Inicios del 2020. La Corte se demora hasta ahora 2021 en resolver y lo que la jueza hizo es no esperar el pronunciamiento de la Corte, sino que dictó lo que se llama el sobreseimiento. Es decir, encontró que no había mérito para sentenciar a estas personas. Correcto. Quedaron en libertad varios meses después. No obstante, el tema ya estaba en la Corte Constitucional. Y la Corte resuelve entonces. ¿Qué es lo que la Corte resuelve? La Corte resuelve declarar inconstitucional esta prohibición para la sustitución o reemplazo de la prisión preventiva en los delitos superiores a 5 años. ¿Eso qué significa? Significa que hoy en día cualquier delito, y voy a hacer luego un paréntesis, digo cualquier delito excepto los de peculado, por ejemplo, pero eso amerita una consideración adicional. Claro. Y digo esto es adicional porque estas reformas
aumentaron las prohibiciones. Había la prohibición en el código solamente de 5 a 7 años. Luego se impuso otra prohibición en casos de reincidencia, tampoco. Y luego tampoco en delitos de peculado, etc. La Corte omite pronunciarse sobre la reincidencia y sobre los otros delitos porque considera que la jueza, cuando consultó, primero que esas decisiones no eran parte del caso concreto. Es decir, correcto, nadie estaba hablando de que estos detenidos eran reincidentes. Y también con el otro argumento de que las reformas o las prohibiciones son posteriores de estos del tipo de delitos. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que ocurre? Que con esta sentencia de la Corte Constitucional, hoy en día, en la generalidad de delitos, cualquier persona que esté en prisión preventiva puede solicitar sustitución u otras medidas sin limitación de ningún tipo. Aunque la pena que sanciona a ese presunto delito sea mayor de 5 años. Aunque sea mayor de 5 años. Pero hay excepciones, pues. En este momento, las únicas excepciones son la reincidencia y el tipo de delito. Ejemplo puntual, el peculado. El peculado no cabe. Y crímenes violentos. En este momento, fundamentalmente el peculado. En lo que es violaciones, etcétera, etcétera. Correcto. Rige la norma, ya no hay la prohibición. Entonces, esto es muy interesante por una razón, Jimmy. Porque de una parte la Corte dicta la resolución, la sentencia declarando la inconstitucionalidad, pero se produce lo que se llama un voto concurrente del doctor Ramiro Ávila Santamaría. Un voto concurrente es un voto que, estando de acuerdo con el voto de mayoría, no obstante, se dicta una sentencia que concurre o que complementa la visión de ese juez. Y es interesante porque el juez, no de forma textual, pero voy a citar más o menos lo que él dice. Él dice que, dado el hacinamiento carcelario, dada la realidad de las cárceles, él prefiere una persona huida, fugada, a tener que meterle en la cárcel. Ante la eventualidad de que esa persona en un amotinamiento pueda fallecer o morir y que no podría vivir con su conciencia. Claro. Y esto es muy interesante porque en ese análisis que hace Ramiro Ávila, él deja sentados las dos visiones claras que hay sobre este tema. De una parte, el garantismo penal que está en nuestra Constitución. Y Ramiro Ávila dice, nos puede gustar o no nos puede gustar, pero está en la Constitución. Y de otra parte está el populismo penal. El populismo penal que propugna más gente a las cárceles, sanciones más duras, que en ciertos delitos, que se aumenten los delitos, no exista posibilidad de fianza, ni mucho menos de sustitución de prisiones preventivas, etc. Es decir, de una parte, todo el peso punitivo del Estado, que es el un extremo, y de otra parte, lo que se llama el garantismo penal. Entonces, la trascendencia de esta sentencia es enorme en los tiempos actuales. ¿Los abogados, cree usted que el gremio de abogados va a estar más o menos de acuerdo? La mayoría va a estar de acuerdo con esta medida, con este fallo. La mayoría de abogados que primero tienen la tesis del garantismo penal como marco de acción, sin duda que sí. Y segundo, la mayoría de abogados que tienen presos en las cárceles. Claro. Y entre otros, y esto hay que ser muy claro, ¿no? Abogados de narcotraficantes. Van a estar felices de la vida. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Porque el delito de narcotráfico que tiene metidos a cientos de personas, si no miles, entre sicarios, entre traficantes, etcétera, van a llover pues los pedidos de sustitución de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque ya no hay la limitación. ¿Por qué? Porque el narcotráfico, entre otras cosas, o el tráfico se sanciona con delitos de más de 7 años. Hasta el 18 de agosto no se podía pedir, ahora sí se puede. Pero doctor, entonces no hay ninguna excepcionalidad para esto, para el tema de la Corte, narcotráfico, femicidio, asesinato, no hay nada. No hay Decía fundamentalmente la reincidencia, que yo creo que tiene los días contados porque alguien presentará una demanda. Y este otro delito, básicamente peculado, enriquecimiento ilícito, que son delitos contra la administración pública. Claro. Pero en delitos de narcotráfico, por ejemplo, se podrá pedir. Pedofilia, ¿no? Se podrá pedir. Entonces allí viene la discusión y que va a ser un tema de discusión social muy fuerte cuando esto ya se haga público. Y cuando se den los primeros casos. Sí, digamos, ya es público porque la sentencia está publicada y se ha discutido. Y entre el gremio de abogados pues sabemos lo que se ha dictado. Pero la sociedad en general todavía está ajena a la decisión. ¿Qué va a pasar, pregunto yo, cuando lleguen a los jueces 2.000 o 3.000 peticiones de liberación de narcotraficantes?
Los jueces probablemente, en muchos casos, van a hacer un análisis del contenido de este fallo, que por cierto es un fallo académicamente muy bien hecho. Es decir, no es una cosa que amerita una censura en su forma, tal vez en su fondo quien no está de acuerdo, pero en la forma es totalmente fundamentada con una estupenda argumentación. Pero no es que es obligación del juez aplicar la sustitutiva. No es obligación del juez. Eso es potestad del juez. O sea, hay que confiar más bien ahí en el criterio sano del juez. Ahí viene el tema de fondo, Jimmy. Ahí viene el tema de fondo. En el Ecuador estamos acostumbrados siempre a mirar las cosas perdiendo de vista la parte más importante: jueces y fiscales. Yo lo digo, y lo digo porque así es, ¿no? En el Ecuador las sentencias son como peras y manzanas o televisores. Se compran y se venden. En la fiscalía, las acusaciones o las liberaciones son mercancías, se compran y se venden. Hoy día están haciendo una evaluación de fiscales y temas ajena a la ciudadanía, ajena a los abogados, porque una cosa en silencio. A ver, yo personalmente he presentado algunas denuncias públicas en Twitter con señalamiento al Consejo de la Judicatura mencionando que fiscales, etcétera. No sabemos si van a ser tocados o no van a ser tocados, pero lo de fondo es que no existe pero no aparece por ningún lado una posible reforma judicial en serio que haga que la justicia deje de ser mercancía. O sea, ¿usted cree que esta medida de la Corte Constitucional que dice que académicamente está muy bien elaborada y que tiene lógica, etcétera, etcétera, nos pone frente a la posibilidad de que se acentúen los casos de corrupción en la función judicial? Pero sin ninguna duda. Pero además de eso, nos ponen a las puertas de que miles de personas salgan de las cárceles. Muchas con justa razón. Muchos inocentes, porque en el Ecuador es indudable que se abusa de la prisión preventiva. En eso estamos de acuerdo. Inocentes, no exageraciones. Abusos. Es decir, a ver, a usted pueden detenerlo por 10.000 delitos. Pero yo pongo ejemplo cualquiera, Jimmy. Una persona pues que es detenida por un delito menor, y cito el ejemplo, por haber hecho una construcción en su casa sin permiso municipal. A ver, ese no es pues un delincuente como tal, un violador, común, un avesado, un peligro para la sociedad. Es alguien que probablemente ni siquiera sabe que para hacer una baranda fuera de su casa requiere permiso. Claro. O es alguien que viviendo pongo ejemplo cualquiera, que viviendo en el Guasmo Norte, la sola posibilidad de irse al municipio, buscar arquitecto, presentar trámites de solicitudes. Claro. ¿Sabes qué? Olvídate de eso y trae acá 2 obreros, 2 albañiles y que te levanten la pared. Sin embargo, según nuestro código, eso es delito. Y probablemente haya personas que estén presas por eso. Claro. ¿No? Entonces, claro, cuando uno dice, para estas personas prisión preventiva, es una barbaridad. ¿Cuánto puede ser? Sin embargo, hay de estos muchísimos casos de gente que está con prisión preventiva por delitos menores, por tonterías que no deberían estar. Lo que además nos lleva a un profundo análisis de cuáles son de verdad los delitos que ameritan prisión. Porque, cito ejemplos al canto, ¿no? Un padre de familia que no paga la pensión porque no tiene trabajo. No es lo mismo que el padre de familia irresponsable que tiene mucha plata y que no quiere poner la pensión. Sin embargo, se sanciona con prisión. La pregunta es, ¿cuál es el sentido para meter preso a quien no paga una pensión? Claro, a ver, doctor, y ahora le voy a dar un ejemplo, más allá de que a lo mejor no tengamos el tiempo suficiente para analizar a fondo el tema. Pero ¿qué va a pasar si es que el gobierno mañana pasado decide eliminar la tabla de porte de droga? Y nuevamente los decenas o centenares de jóvenes seguramente que fueron capturados con 1 gramo de coca o X de base de cocaína van a ser llevados a la cárcel e inmediatamente pueden ser liberados también con la misma velocidad con esta norma. Sí, pero aquí hay que hacer una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Una cosa es la política criminal y otra cosa es la política de salud pública. Ya, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, son 2 cosas totalmente diferentes. Una cosa es el pequeño traficante de drogas. O el consumidor. No, es que eso voy. Consumidor. Es que eso voy. Una cosa es el pequeño traficante y otra es el consumidor pequeño o grande. Claro. Si hay un consumidor, es un enfermo probablemente. Así es. Entonces tiene que caer su situación en una política de salud pública.
Es una barbaridad que a quien consume se lo detenga y se dicte prisión preventiva. ¿Por qué se lo detiene? Porque la tenencia en su momento, si pasa más allá de la tabla, de las cantidades permitidas en tenencia, de los umbrales, entonces claro, se presume que es narcotraficante porque tiene más de lo que consume. Claro. Pero de otra parte está el narcotraficante, el que tiene pues las pequeñas cantidades, tiene una gran cantidad en su casa, pero sale con bolsitas Así chiquitas que si lo coge la policía no le pasa nada. Entonces son dos temas totalmente distintos, pero con la decisión de la Corte, con la sentencia de la Corte, probablemente vamos a tener la salida de mucha gente, como decía, muchos con razón y muchos otros sin razón, o muchos otros, que es lo más grave, comprando jueces, o lo que aún es peor, amenazando jueces. Doctor, ayer tuvimos aquí en este espacio a Francisco Jiménez, asambleísta del movimiento Creo, y él dijo así esta frase que me quedó retumbando: toda persona con droga, indistintamente de la cantidad, tiene que ser procesada. ¿Debe ser así? Yo discrepo totalmente de esa posición, ¿no? Discrepo absolutamente. Es decir, eso significa simplemente criminalizar una enfermedad. Así de simple. ¿Por qué? Porque hay gente que consume porque es enferma, porque la adicción es una enfermedad. Entonces, si queremos sancionar la adicción, estamos llevando a un extremo, en mi opinión, que es criminalizar las enfermedades. Y yo creo que eso es totalmente absurdo. Además que el Estado como tal todavía no tiene una política de rehabilitación. Si quieren eliminar la tabla de deporte, pues bueno, ¿qué nos ofrece el Estado en materia de rehabilitación, no? Es que ese es el otro gran tema, la otra gran pata. Terminamos hablando de otra cosa, pero es No, es que no, está directamente vinculado. El sistema carcelario, porque claro, estamos hablando de la prisión preventiva, de la posibilidad de que personas que antes tenían que estar presas, hoy día puedan salir con la decisión de la Corte Constitucional. Pero vamos al sistema carcelario, Jimmy. La sociedad ecuatoriana tiene que dejar de ser hipócrita. Y el Estado ecuatoriano tiene que dejar de ser hipócrita y tiene que llamar a las cosas por su nombre. Las cárceles en el Ecuador son un infierno. Eso no es rehabilitación. Y no existe, lamentablemente, una política carcelaria en el Ecuador. No la hemos tenido en los últimos 20 años, por decirlo menos. Y eso por no decir nunca. Una verdadera política carcelaria tiene que mirar efectivamente la rehabilitación de los detenidos, número uno. Pero lo segundo, que esta vez es lo más importante, la determinación real de cuándo se requiere detener a alguien. Y otra cosa fundamental, miren, ¿qué se arraigó en la sociedad ecuatoriana? Alguien hace cualquier supuesta estafa o me incumple con la entrega de un carro, ejemplo. Quiero comprar un carro y me incumple con los plazos o me lo vende con las llantas cambiadas. La primera opinión que surge en la Generalidad Ecuatoriana es: mételo preso. Mételo preso sabiendo que va a comer porquería, que corre el riesgo de que lo violen adentro, que corre el riesgo de estos hacenamientos, enfermedades, que caiga en manos de los caporales. Mire, cuando yo era estudiante de Derecho con el doctor Carlos Estarellas Merino, gran profesor, nos llevó a los estudiantes, teníamos nosotros 19 o 20 años, en la materia de ciencia penal, nos llevó a la penitenciaría del Litoral, en ese entonces. Y yo volví, 25 o 30 años después, a las cárceles actuales. Y volví y digo, ¿por qué? Fui a visitar a mi amigo Carlos Lara, cuando estaba preso. Yo había ido en la época en que estaba Camargo. De hecho, yo conocí a Camargo, entrevisté a Camargo como estudiante. ¿Qué cambió entre la época de Camargo y la época en que fui a visitar a mi amigo Carlos Lara? Ya no está Camargo, nada más. No, adentro es exactamente lo mismo. Hacinamiento, los presos en manos de caporales, el tráfico de drogas adentro, la comida que es un asco para cualquier ciudadano normal, común. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa sensación de mételo preso es mételo preso para que tenga ese tipo de sanción. Porque se entiende que la sanción no es la privación de la libertad, sino la degeneración humana. Pero es que eso es algo social, doctor, porque la gente dice, bien merecido te lo tienes. Ese es el pensamiento de la gente. Exacto. ¿Qué ocurre? En países nórdicos, Suecia, por citar un ejemplo, se permiten cárceles privadas en que el preso, que por cierto cada vez son menos, las cárceles están vacías, en que el preso está preso pero tiene televisión, tiene comida digna, puede pagar su propia comida que se la traigan. ¿Por qué? Porque se entendió que la sanción es la pérdida de la libertad, no la pérdida de la dignidad humana. Y hay un abismo en esa concepción.
Entonces, mientras acá tengamos el concepto de que eso es un infierno, entonces simplemente todos los actores viven en un infierno. Mire, acaba de pasar con este policía, un cabo en servicio activo, al que acaban de capturar por tratar de ingresar una pistola y algo más. Yo me pregunto, ese cabo, primero, ¿cuánto gana realmente? ¿No? ¿Ganará $1.000, $1.200? ¿Tiene familia? Normalmente estos cabos son de la sierra. Viven pues en Riobamba, en cualquier lado de estos, y los trasladan. Entonces no es que vienen con su familia, vienen acá a Guayaquil y tienen que mandar parte de su salario a sus familias. Con lo cual su capacidad de vida digna o de mejorar se va mermando, ¿no? Entonces este hombre, lo más probable es que ingresa eso, no porque le den 10.000, ni 50.000, ni $100.000. Lo más probable es porque le dicen, si no metes esta pistola te mato. Entonces, pongámonos en esos zapatos. ¿Qué hace este pobre hombre, por así llamarlo? Pues dirá, o me matan o meto esto o renuncio. Pero si renuncio, soy cabo de la policía, ¿de qué vivo? Mi familia, ¿cómo completa? Etcétera. Es decir, no estamos entendiendo que estamos en manos de unas mafias. Mafias que a veces desbordan la capacidad del Estado. Y mientras el Estado siga pensando simplemente en vamos a asignar $70 millones para el mejoramiento de las cárceles, señores, eso es tirar el dinero a la basura. Doctor, porque no hay una política de rehabilitación social. Me permito saltar un poco de tema ya en honor al tiempo. Con su conocimiento, yo estuve viendo unas publicaciones de usted en Twitter donde hacía un análisis de la actuación jurídica del gobierno. Desde el punto de vista legal, analizando los decretos, desde el punto de vista jurídico, alejándonos por este momento de lo político, ¿qué tal ver el accionar del actual gobierno? Mire, efectivamente, hasta el día en que se cumplían los 100 días, el gobierno había dictado 182 decretos ejecutivos. ¿Alto el número o no? Si uno mira los decretos de Lucio Gutiérrez, del presidente Palacio, etcétera, probablemente se quedan cortos. ¿Pero por qué? Gran parte, la mayoría de decretos tiene relación con ascensos, con decoraciones, aceptación de renuncias, ministerios, designación de funcionarios, es decir, asuntos que yo llamo de mero trámite, que no requieren ciencia, que lo hará. Mañana usted pone a cualquier presidente y dictará los mismos decretos. ¿Bien? Los decretos importantes que se han dictado, en mi opinión, política y minería, es interesante. 100 días que nueva política petrolera, interesante. Diría que son las dos cosas interesantes. Lo otro, un par de reformas a disposiciones reglamentarias que no importan mucho. El código ético es irrelevante, es un saludo a la bandera. Eso es, en mi opinión, pues eso es un tema que alguien le dijo, lanza esto, pero eso es político. Eso jurídicamente no tiene la más mínima trascendencia. Y luego, cosas que sí se han dictado son un par de reformas a reglamentos de leyes. Una de ellas, la reforma al reglamento de la ley de arbitraje, que ha pasado de agache. Ese reglamento es una barbaridad jurídica. Reforma a la ley de arbitraje, interpreta la ley de arbitraje, somete a... ¿Sanciona al juez o al defensor que quiere involucrarse en un tema de arbitraje? No, más que eso. Obliga a que en los juicios en los que el Estado interviene se busque la mediación. Y obliga al Estado a mediar, a que tiene que ir a mediar. Y que si no hay mediación, ese funcionario responde por no haber mediado. Es decir, ¿de qué extremo pasamos? Y lo digo con nombres y apellidos. Pasamos del extremo de Alexis Mera, que enviaba carta a los jueces diciendo nadie puede fallar contra el Estado, al extremo opuesto, en que dice todo el mundo tiene que mediar con el sector privado. Y si el sector privado quiere 10, tienes que darle 10, porque si le das 8, entonces puede ser susceptible de sanciones. Es una barbaridad conceptual. Aparte de que, yo lo he dicho en muchas ocasiones, quieren reformar la ley de arbitraje en esta línea. Está bien, refórmenla. Pero no puede ser que la pretendan cambiar o interpretar vía reglamentos. Pero más grave que eso, en mi opinión, es que cuando se escucha o se analiza a gran parte de los actores del sector, todo el mundo aplaude, bravo, qué barbaridad, esto había que hacer hace mucho tiempo. Y uno lo escucha con abogados que están en cargos importantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué nos está pasando, Jimmy? Nos está pasando que por cargas ideológicas aplaudimos todo lo que viene de un sector político y censuramos lo que viene del otro. Es decir, ya la sociedad en gran parte, y por eso menciono gremios, cámaras, etcétera,
están perdiendo la capacidad de análisis. No todo lo que hace el gobierno de Lasso es bueno, ni todo es malo. El calla y apoya. Ni todo lo que hizo Correa es bueno ni malo. Pero quienes defienden la tendencia del correísmo, pues Correa fue un dios. Y para quienes defienden la tendencia de Lasso, Lasso es un dios. Y en el fondo ocurre que la sociedad como tal se polariza aún más de lo que ya está polarizada. Y aceptamos y empezamos a aceptar barbaridades como esas. Pero además, sobre el punto de los decretos, yo creo que hay una cosa muy importante. Nos hemos quejado muchos años, de que todo está mal. Está mal el sistema carcelario, está mal el sistema judicial, está mal el sistema de salud. A propósito del sistema de salud, en el Hospital Guayaquil, por ejemplo, siguen pidiendo coimas del 20 y 30% para pagar. Yo me reuní ayer con un nuevo cliente mío de mi estudio jurídico, que fue abiertamente a decirme, abogado, me han pedido el 30% por pagar estas planillas. Un proveedor. Y me ha dicho claramente, yo no voy a pagar coimas. Yo vengo a buscarlo a usted como abogado para demandarlo. Entonces, ¿qué pasa? Nos venimos quejando de lo mismo, corrupción, de estos temas pues, de la ineficiencia, etc. Y uno espera que el presidente de la República, que se preparó 10 años supuestamente para gobernar, en los 100 días de gobierno, tenga pues el esquema claro de a dónde quiere llevar al país. Es lo que yo he hecho en falta. No veo un esquema de a dónde quieren llevarnos. Y entonces pasa algo muy curioso. Cuando se analiza, y yo lo he dicho lamentablemente a veces, con pesar, ¿no? Pero cuando se analiza el círculo íntimo del presidente de la República, ¿con quién nos encontramos? Uno, con empleados de él, empleados del banco de muchos años. Gente muy capaz, pero muy capaz para un servicio en la banca privada. O nos encontramos con gente demasiado joven, o nos encontramos con gente que se pierde en la isla Trinitaria, pues. Entonces, ¿cómo cambiamos el país cuando simplemente no hay la posibilidad de hacer los grandes cambios de forma rápida? Y usando un ejemplo que es el presidente en la última cadena, que Lorenza gana $20 y si gana 21 ya es una mejoría. No, señor, no puede ser así. Pero no solo eso, sino que esta calma, esta pasividad, Lorenza no tiene paciencia para esperarla, pues. Es decir, paciencia se acabó, creo que para mucha gente pobre. La migración que estamos viviendo, muchos dirán es culpa del gobierno de Moreno, es culpa del gobierno de Correa, es culpa del gobierno de Lasso. Señores, no importa de quién es la culpa. Hay un hecho objetivo, la gente se va. Y la gente se va, claro, muchos aplauden porque dicen mientras más gente se vaya, más remesas vendrán y la economía se sostiene. Pero esa no puede ser la visión de un país. Y luego, decisiones que se ven de humo, ¿no? Por ejemplo, se reforma el impuesto de salida de capitales para las líneas aéreas. Y entonces se dice, ya con esto Ecuador se va a posicionar como gran destino turístico. Eso es cuento, pues eso todo el mundo sabe que no es verdad. Y que las aerolíneas van a promocionar el Ecuador. Sí, señor, promocionan el Ecuador, promocionan lo que sea con tal de vender pasajes. Entonces, a lo que voy es que a veces cosas que tienen muy poco impacto en la sociedad se las venden y se las hacen creer al presidente como que son trascendentes en el país. Y no tienen tal trascendencia. Y mientras tanto, lo importante se queda y van pasando los días y le hacen creer, y esta es otra cosa, le hacen creer que tiene el 75% de aceptación y que la gente aprueba su gestión. Señores, depende cómo se hacen las encuestas. Eso se medirá también en la consulta popular, ¿no? Claro, pero es que ese es el riesgo mayor. Vamos a ir a una consulta. Por ejemplo, el presidente puso sobre el tapete el tema de la dolarización. ¿Qué va a preguntar sobre dolarización? Si queremos o no el sistema. ¿Y qué tal, sí, ¿qué tal si en la consulta pierde la dolarización? ¿Tiene que salir de la dolarización? No creo que haya sido esa la intención, ¿no? Vamos a consultar sobre el sistema de dolarización. Doctor, ya será para otra entrevista porque terminamos hablando del gobierno de Lasso. El tintero da para mucho, Jimmy. El problema es que la sociedad ecuatoriana requiere cambios. Y si los cambios no vienen de forma rápida, de forma inteligente, de forma audaz, entonces va a haber un desgaste. Y aquí puede pasar cualquier cosa, Jimmy. Son las 9:33, el doctor Jofre Campaña, fundador de Goberna y Derecho, ha estado con nosotros en un café con JJ.